Considerado el río más grande de la antigüedad, el Éufrates guarda acontecimientos históricos y secretos que sobrepasan la comprensión humana. Sin embargo, cada año este río va en más sequedad. Muchas personas ya sufren la escasez de agua en este río, que siempre ha sido grande e imponente. Lo peor es que los países bañados por el Éufrates parecen que la situación no preocupa. En algunos casos incluso actúan en contra de la recuperación del río. ¿Qué pasaría si comentáramos que esta sequía no solo es una grave crisis ambiental, sino que también cumple las profecías del fin de los tiempos? El libro de Apocalipsis revela el futuro del Éufrates vinculado al Armagedón, la batalla final entre Jesucristo, Satanás y sus demonios. ¿Será la sequía del río una señal de la proximidad del anticristo? ¿Qué pasaría con la humanidad si el Éufrates desaparece? Que según el libro de Génesis, en el capítulo 2, el Éufrates era uno de los ríos que fluía en el jardín del Edén, donde Dios creó a Adán, Eva y todos sus animales. En Génesis capítulo 15, Dios también lo nombró como uno de los límites de la tierra prometida a la descendencia de Abraham. Habló la palabra del Señor, que en aquel día hizo un pacto con él y su descendencia, dándoles la tierra desde el arroyo del Egipto hasta el gran río Éufrates. Este río, que tiene su origen en Turquía, atraviesa Siria e Irak, antes de desembocar en el Golfo Pérsico. El Éufrates tiene 2.700 kilómetros de largo y es la principal fuente de agua potable para millones de personas en 3 naciones. Sus aguas son fundamentales para el riego de cultivos y la generación de electricidad en centrales hidroeléctricas, beneficiando a más de 1 millón de familias. Sin embargo, lo que era una región próspera y fértil ahora está plagada de miedo e incertidumbre a medida que la principal fuente de agua está desapareciendo. Según las autoridades iraníes, en los últimos 3 años la temporada de lluvias en la región comenzó más tarde y terminó antes, de lo que provocó una drástica disminución del volumen de agua del río. En algunos lugares, el lecho del río ya se ha secado por completo. Recientemente, se escucharon muchas bullas, muchos sonidos en una zona donde solía fluir el río Éufrates, dejando a muchas personas aterrorizadas. Algunas teorías sugieren que estos ruidos están relacionados con los 4 ángeles caídos aprisionados por Dios, quienes serán liberados cuando se cumpla la profecía del capítulo 9 de Apocalipsis. Además de las cuestiones climáticas, un grupo de científicos afirma que la mala gestión de las políticas hídricas por parte de los gobiernos de los países bañados por el Éufrates también contribuye a la disminución del volumen de agua del río. Sin embargo, según la Biblia, es exactamente con la muerte del río que se cumplirá la profecía del Armagedón en Apocalipsis capítulo 16. Nos revela el 6º ángel. Derramará su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secarán para preparar el camino a los reyes del oriente. Espíritus malvados parecidos a ranas, que son espíritus demonios, movilizarán a los gobernantes del mundo entero para la batalla final contra el ejército de Dios. La Biblia también describe a los 4 ángeles atados por el río Éufrates, que serán liberados para matar a 1/3 de la humanidad. Esto indica que el proceso de desertificación del Éufrates, que comenzó hace 35 años y se está acelerando, es una señal del fin de los tiempos. El espíritu del anticristo ya está obrando en los corazones de las personas, preparando el camino para su llegada. El apóstol Juan escribió que podemos reconocer el Espíritu de Dios al confesar que Jesucristo ha venido en carne. Cualquier espíritu que no confiese a Jesús no viene de Dios. Siendo el espíritu del anticristo, este espíritu ya está presente en el mundo y por eso es importante estar atentos. Por lo tanto, es crucial permanecer alerta a las señales de los tiempos y a la presencia del espíritu del anticristo, como se describe en la Biblia, mientras esperamos los acontecimientos que conducirán al arrebatamiento de la Iglesia de Cristo. Todo lo que está sucediendo hoy ante nuestros ojos, incluyendo la salida del río Éufrates y las señales relacionadas con el anticristo y el Armagedón, es parte del desenlace de los acontecimientos profetizados en la Biblia. No hay que temer al anticristo ni a la batalla del Armagedón, ya que la palabra de Dios nos asegura que Jesús ganará la guerra contra el enemigo y lo arrojará al lago de fuego
donde será atormentado eternamente. Es comprensible que estas ideas pueden ser aterradoras, pero la fe en Jesucristo nos protegerá en el día del juicio y nos llevará a vivir eternamente a su lado en la Nueva Jerusalén, donde no habrá miedo, dolor, muerte ni lágrimas. No hay de qué preocuparse por cuánto ocurrirán estos eventos, sino que de qué lado estamos nosotros. Cuando sucedan, la Biblia nos advierte claramente sobre la venida de un hombre que ejercerá un poder sin precedentes y engañará a muchos. Este hombre, conocido como el Anticristo, recibirá su poder de Satanás y se levantará contra Dios. Su ambición es sentarse en el lugar de Dios y declararse Dios. El pasaje del capítulo 14 de Isaías también describe la caída de Satanás, que deseaba exaltarse a sí mismo por encima de Dios. Toda esta narrativa está relacionada con la rebelión y la búsqueda de poder contra Dios. Se desconoce el momento exacto de estos eventos, pero es importante permanecer alerta, fortalecer su fe en Jesucristo y vivir de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia para estar preparados cuando ocurran estos eventos. Un caminar diario con Dios y un estudio en la palabra de Dios con todo el corazón son formas de fortalecernos espiritualmente y estar preparados para enfrentar los desafíos que puedan surgir. La cuestión de si el Anticristo ya ha nacido y está esperando el cumplimiento de las profecías bíblicas que se anuncian es un área de especulación teológica. No existe consenso sobre el nacimiento y la identidad del Anticristo, ya que los eruditos y teólogos suelen interpretar las profecías bíblicas de diferentes maneras. El Anticristo es visto como un líder malvado que se opondrá a Dios y se proclamará a sí mismo como Dios. La especulación sobre el nacimiento y la identidad del Anticristo es un tema complejo y a menudo se basa en interpretaciones de acontecimientos actuales a la luz de la profecía bíblica. Sin embargo, la Biblia también nos enseña a estar vigilantes y preparados para la venida del Señor, sin importar cuándo, cómo ocurrirán estos eventos. La fe cristiana enseña que, sin importar el tiempo o las circunstancias, permanezca firme en su fe en Jesucristo y viva según los principios y enseñanzas de la Biblia, en lugar de intentar identificar la figura específica del Anticristo. Es más importante centrarse en la relación personal con Dios y el cumplimiento de los mandamientos divinos. Las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos son un área compleja de estudio e interpretación y las diferentes tradiciones cristianas tienen diferentes enfoques sobre estos asuntos. Es fundamental buscar guía espiritual y estudiar las Escrituras para desarrollar una comprensión más profunda de estos temas. Es importante recordar que estas preguntas implican interpretaciones teológicas y pueden variar según las creencias individuales y las tradiciones religiosas. Muchas señales mencionadas en la Biblia que preceden al regreso de Jesús ya se han cumplido o están en proceso de cumplirse. Sin embargo, se desconoce el momento exacto del regreso de Jesús, como él mismo afirmó en Mateo capítulo 24, versículo 36. Gracias por compartir este mensaje y asimismo difundirlo. Arrepintámonos y convirtámonos de nuestros malos caminos. Busquemos a Dios y busquémosle con todo nuestro corazón. Recordemos, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad y limpiarnos de todo aquello en lo que hemos sido contaminados. Comentó para ti Marina Domínguez. Que Dios te bendiga.